Bien, amigos televidentes, muy buenas noches a su programa Telenoche que transmite nuestro hermano José Laluz por su canal Telefuturo, canal 23, de 10 a 11 de la noche. Se transmite por Estados Unidos para TV Quisqueya. Está en la producción Carolina Rodríguez, Marlene Román y como siempre con nosotros nuestro hermano Waldi Tavera, alias El Perdido, y nuestro hermano Johnny Arrender para compartir con ustedes y actualizarles sobre noticias nacionales e internacionales. Hermano Johnny, hermano Waldi. Buenas noches. Buenas noches. Waldi, ¿cómo estás? ¿Estamos bien? Dentro de la falla, si puede. Mira, Waldi, el tema es que la Organización Mundial de la Salud en el día de ayer hizo una publicación que se rompió récord en contaminación del COVID. 100,000 personas en un día. Fue el día más oscuro para la Tierra en el término del combate al coronavirus. Es decir, pese a que las economías están en popa abriéndose, hay que estar bien claro, lo he dicho siempre aquí, lo dije, y no me atribuyo nada de manera personal, en el sentido de que es imposible soportar cuarentena larga porque los países no soportaban las economías. Usted hacía cuarentena rígida y corta y solucionaba el problema. Ahora tenemos el dilema de un COVID que se expande a sus anchas, porque las economías y la gente no necesariamente cumplen con los requerimientos del protocolo de la Organización Mundial de la Salud. China, en la provincia de Jilin, que es una provincia que está muy cerca y hace frontera con Rusia, ha descubierto, al parecer, los científicos dicen, cuidado si es una nueva cepa del coronavirus, pero los síntomas que se están produciendo en Jilin no son los mismos que se produjeron en la provincia de Hubei, en Wuhan. Este virus del coronavirus o es una cepa o se manifiesta distante según el medio ambiente, o distinto, perdón. En este caso, se esperan más de 2 semanas para sentir los síntomas y el plazo de duración después que se adquiere el COVID dura hasta 2 meses. Lo que quiere decir que se están haciendo las investigaciones por si acaso estamos ante una nueva cepa o estamos ante el mismo fenómeno pero con cambiante distinto. El caso de Brasil tiene que a nosotros los latinoamericanos tenerlo muy triste, porque lo que está sucediendo en Brasil es que Brasil va rumbo a convertirse sin lugar a duda en el segundo país de mayor nivel de contagiados, con una cantidad de víctimas creciente, y eso es preocupante. El propio presidente Lula da Silva ha dicho una palabra que ha sido confundida en el Brasil, ha pedido perdón, pero ha dicho que es bueno que el COVID pase para que nos descubramos cuán lejos cerca estamos. Él ha dicho que su intención no es decir que es bueno que el COVID exista, sino como una advertencia, pero sin lugar a duda que lo ha dicho Lula, y un país que ha tenido un nivel de solidaridad con Lula tan extremo, de apoyo, el hecho que Lula diga la palabra y se dite, se corte, como siempre se usa en el periodismo, tiene una repercusión muy drástica sobre un hombre que ha sido perdonado por una nación que él ha sido encontrado culpable por persecución política. Otro tema, por primera vez Donald Trump, señor, y usó mascarilla el hombre, se la quitó llegando a la rueda de prensa a una planta automotriz de Ford, pero dijo que no quería que los medios de comunicación lo vieran con su mascarilla, pero sí se vio a Donald Trump usando la mascarilla y ya ustedes saben, el hombre es impredecible, nada creíble entonces, porque dice una cosa hoy como siempre y otra mañana. España e Italia recuperándose hacia la tendencia, aunque suban los contagiados, el nivel de víctimas reducido constantemente. Y la República Dominicana, hermano Waldi, hermano Johnny, volvió a salir de los 200 contagios, 180 que fueron ayer, y hoy se colocó de nuevo por encima de los 300. Sin lugar a duda, que el problema de la República Dominicana está relacionado con la muestra, pero que quede bien claro que los casos aquí lo que han ido es aumentando. Cuando se aumenta la prueba, aumentan los casos. Y el problema de la República Dominicana, como los países latinoamericanos, es que la gente no cumple el protocolo del procedimiento. Y vimos el caso del metro, vimos el caso de la onza. Yo vi una actividad ayer en Higüey, hermano Waldi, que me preocupó, de mi hermano Robert de la Cruz, que quiero mucho a Robert.
Lo felicito de antemano porque es de mi generación y le ha entregado a la senaduría, aunque la Fuerza del Pueblo lo ha objetado. No sé tú que eres un verdugo en ley electoral, me lo va a decir ahora mismo, porque la Fuerza del Pueblo dice que solamente puede sustituirse un senador en caso de renuncia o muerte. Y entonces, en esa actividad de Robert de la Cruz, en la mesa principal, la gente no guardó el protocolo. No solo no guardó el protocolo, es que estaba uno encima de otro. Y me preocuparon esas cosas. Lo dejo con ustedes para que estos anuncios que yo he hecho como que ustedes desarrollen lo que puedan y traigan su tema. Mire, yo tengo la gran preocupación por la apertura, especialmente porque los países que han hecho la apertura para fin de no generar más crisis económica, han tenido como resultado un aumento del COVID y consecuentemente aumento de los muertos. Tú señalaste lo de Higüey. Ayer yo fui al ayuntamiento de Anigua por un asunto de trabajo. ¿Y qué me encontré? Que el candidato... Es importante saber que la desescalada que se está aplicando. Adelante, Waldi. Bueno, entonces decía, hermano Johnny, que la cantidad de personas que... Mira, yo decía lo siguiente, fíjense. Tú hablabas del ayuntamiento de Nigua. Pero oye, si la actividad, si los políticos no tomamos conciencia de que esta actividad de política tiene que cambiar el método de hacer campaña, si seguimos juntando a la gente, al final, cuando estemos dentro de un mes y pico en el proceso electoral, si esta curva sigue subiendo, mucha gente se va a espantar, no va a querer a votar. Entonces, bajo una baja votación es un peligro por dos razones, sin importar quién gane. Aquí el problema es la legitimidad de las autoridades que puedan ser electas con una muy baja votación y lo que eso significa hacia futuro en términos del fortalecimiento de la democracia. Pero mire, este dato, todos sabemos lo del COVID, las circunstancias y todo, pero no hace mucho yo y Carolina estuvimos ahí, presentamos una página que nos da los datos mundiales al momento, World Master. ¿Qué pasa ahí? Yo me fui a ver eso. Actualmente estamos con 300 y pico de miles de 335.846 muertos por COVID. Perfecto. Wally, pero que dice que a esta hora uno hace el corte y está dando la noticia, pero media hora después está en 345. No, el problema es que esta página te da los datos en el momento. Ellos te lo dan. Pero eso, lo que te estoy diciendo es que en este momento lo estamos tomando y una hora después ya estamos con unos números sorprendentes. Exactamente. No, en segundo. Porque es que la página te lo está pasando segundo a segundo según los reportes que llegan a Naciones Unidas. Que es de aquí del hospital al ministerio y del ministerio se fue. Oigan este dato, porque muerte, aquí dice, por aborto, en este momento, en el año, 16.594.915. Personas infectadas por el VIH-Sida, 656.112 muertes causadas por SIDA. O sea, casi el doble de lo que causa el COVID. Muerte por cáncer, 3.205.473 este año. La malaria, la malaria, 382.835. Casi lo mismo que tenemos con el COVID. ¿Cuál es el problema del COVID? El problema del COVID-19 es que no tenemos una vacuna. Que todavía hoy la OMS ha dado 50 versiones distintas de cómo se adquiere, cómo se transmite y cómo combatirlo. En un momento dijeron los guantes, después no, los guantes no. Fumigar y limpiar. Y nosotros preguntábamos aquí, ¿y de dónde y por qué? ¿Y cómo voy a estar fumigando? Bueno, pues ya OMS dice que no se tiene que fumigar. Pero los políticos dominicanos y el Estado dominicano siguen fumigando. O sea, ustedes me entienden cómo es que vamos en este país y cómo vamos en el mundo, porque es en el mundo. Mi reflexión es la siguiente: tenemos que aprender a vivir con el COVID.
hasta que aparezca una vacuna. Segundo, asumirlo con una gran responsabilidad individual cada uno. Usar la mascarilla, mucho alcohol. Yo ando con un viaje de alcohol en mi vehículo. Me paso alcohol. Waldi, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú estás dando los datos de la malaria, hermano Waldi. Pero si tú no le pones freno al COVID, si no se toman las medidas que se han tomado, los muertos fueran 2 millones. O sea, el COVID tiene 335 ahora porque el mundo está en cuarentena contra el COVID. Si el mundo estuviera en la calle a favor del COVID, el COVID hubiera matado 200 millones hoy ya. Porque es que no respeta. Ahora, para que Johnny entre y no interrumpirlo en su comentario. Bauta Roja, cuando la crisis del dengue chocó con los políticos dominicanos, que es igual con el tema de los antibióticos. Nosotros usamos antibióticos para criar animales, usamos antibióticos, consumimos antibióticos todos los días, y cuando llega una infección o una bacteria, no podemos combatirlo con los antibióticos de primera generación porque ya no nos sirven, lo tenemos en el cuerpo. Tenemos que utilizar el antibiótico de quinta generación y cuestan un billete. El otro tema ahí mismo con eso es, cuando se vacunaba contra el COVID, Bauta decía, todos los políticos que andan loqueando por ahí y fumigando, matan la primera generación de mosquitos, pero cuando matan esa primera generación, la segunda generación se hace resistente al insecticida, al químico. Entonces después, cuando hay brote, no vale, los químicos que el Ministerio de Salud puede adquirir no son efectivos contra el modelo de pandemia. Y eso está dando. La Organización Mundial de la Salud lo que ha dicho es, las paradas de guagua, los mercados, ni ninguna carretera tiene problema con COVID. No matamos el COVID en el área, en el aire, fumigándolo. Lo que estamos creando problemas respiratorios, problemas de alergia y una serie de problemas que no convienen. Hermano Johnny. Bueno, el COVID-19 y esta pandemia han puesto a prueba los sistemas, el estrés de los distintos sistemas de seguridad y de sanidad de los países, y han provocado primero medidas de contingencia extraordinaria, como es la restricción y el cierre de las economías, y luego la apertura, un proceso de apertura gradual. Nosotros vamos en la fase 1. España entra hoy en la fase 1, pero parece que hay sectores en España que abogan por una desregulación total, a pesar de que entran más tarde. Como es la presión que hay en Estados Unidos también de desregulación total. Nueva York, que ha sido en un momento el epicentro de la pandemia a nivel mundial, ha prácticamente levantado las restricciones. Aunque hay negocios que están cerrados, aunque el metro no está moviendo la cantidad de gente que ni siquiera remotamente mueve diariamente, lo cierto es que la gente ha salido y en los parques se recrea, se toman su trago guillado también, violando los códigos de seguridad de ese país normales, no tanto por la pandemia. Pero aquí en República Dominicana es interesante notar que el protocolo que habíamos llamado la atención, que no se había presentado para la apertura, por ejemplo, de negocios con un contacto muy estrecho, como son los salones de belleza, las peluquerías y las barberías, está ya establecido. Los salones de belleza, que son un componente fundamental de la economía doméstica, muchas mujeres han levantado su hogar o complementan los ingresos de su esposo, y otras son mujeres solteras y tienen como principal fuente de ingresos los salones de belleza. Solamente pueden atender un cliente, una clienta por sesión. O sea, no estará ahí el grupo esperando. Y tienen, en los casos que sean salones grandes, que puedan atender más de una clienta, tienen que dejar un secador, por ejemplo, por medio. Tienen que utilizar mascarillas, la empleada o la estilista y el cliente o la clienta. No pueden hablarse directamente, sino hacia el espejo para este tipo de cosas. Tienen que usar los gel sanitizadores, tienen que limpiar, higienizar, esterilizar los equipos cada vez que atiendan a una persona. Y bueno, eso es importante, porque el mundo ha cambiado, el mundo va a seguir cambiando. O sea, el presidente Danilo Medina dijo en su último discurso que la importancia que tendrá el sector. Bueno, el tema es el sector sanitario de un país. Ya en el próximo discurso del 27 de febrero será otro presidente.
Lo que la gente debe esperar es, además de la inversión en educación, la inversión sanitaria, la inversión en salud. Y la inversión en salud contemplando la calidad, o sea, cuántos equipos tenemos, cuántas provisiones, cuántos centros de aislamiento, no porque se estén utilizando en ese momento, tal vez de aquí a febrero, al 27 de febrero del próximo año, tal vez la pandemia ha terminado y se ha vacunado a la humanidad completa, pero estaremos en la expectativa de un nuevo brote de cualquier tipo de enfermedad, sea viral o bacteriológica, porque definitivamente el ser humano no ha controlado la bacteriológica. Así que, y la educación. El próximo Así es. agosto, el próximo agosto comienza. Johnny, en el próximo bloque hablamos del tema educativo y de los grandes retos de la República Dominicana, pero vamos a una pausa y en breve retornamos. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, el tema del protocolo de salud para acompañar las fases, que fue lo que la Organización Mundial de la Salud elaboró en principio, cuando España, que era el primer país, insistía prácticamente a la derecha con el tema de la apertura, porque los sectores económicos poderosos insisten mucho en la apertura, pero obviamente que cuando los hospitales pierdan su capacidad, como decía Waldi, habrá que volver a cuarentena, porque si no hay vacuna, ¿qué van a hacer con los hospitales? ¿Lo van a atender en el suelo? ¿Lo van a atender en la calle? Entonces, el protocolo de salud viene a ser una especie de regulación para evitar que la relación enfermo-cama sea un equilibrio. Si no se genera el equilibrio con los protocolos elaborados, no habrá otro camino que no sea la cuarentena. En la República Dominicana hay que tenerse mucho cuidado, porque nuestro país es un país difícil, que la gente se inventa remedios. Por ejemplo, yo llamé a un amigo mío en Asua y me dice que él tenía coronavirus y que él utilizó diqueapirina con limón y después gárgara con sal y que se sanó. Pero en los toros de Asua, antes de ayer, murieron 3 personas. 3 personas y habían personas de esas que no estaban hospitalizadas. ¿En qué? En que la República Dominicana, muchas personas no están asistiendo a los hospitales. Va al laboratorio privado, le dicen que tiene COVID, se queda en su casa y comienzan a medicarse. Y eso es peligroso. Las autoridades tienen que hacer una campaña sobre eso porque hay gente que no está cumpliendo no solo el protocolo de no contagiarse, sino el protocolo de salud, el establecido, de poder acudir a un centro, de que le dé atención y que sea el médico que le recomiende que se quede en su casa porque entiende que esa persona es asintomático o porque no tiene complicación. Estamos hablando de una enfermedad que el 46% de las personas que han muerto en la República Dominicana tenía diabetes o sufría de hipertensión, sufría del corazón. O mucha gente, como lo sigo diciendo, que el Ministerio de Salud tiene que hacer una campaña, un modelo de tecnología de cómo darle seguimiento a esa persona. Hay muchos que tienen COVID que no lo ha vuelto a ver un médico. Es más, hay gente que tiene COVID en la República Dominicana que no lo ha visto nadie, que se sentía síntomas, que el laboratorio lo diagnosticó con COVID y que se quedó en su casa. Pero ese es de lo que llaman los británicos una persona supercontagia. Y esa persona se convierte en contagiar a otro porque no reconoce que tiene la enfermedad ni tampoco tuvo el cuidado ni el seguimiento por parte del Estado. Hay otros que tienen COVID, viven en su casa. Yo conozco una familia que tiene 5 miembros, solicitó que le hagan las pruebas porque son candidatos a tenerlo y tampoco se le ha hecho, sea por insumo, por lo que sea. Entonces la política tiene que ser más estricta, tiene que dársele un seguimiento para que en el futuro nosotros no volvamos a tener recaída y tener que recurrir al modelo de cuarentena. Bueno, en el caso de los protocolos, como hemos hablado, para la reapertura de negocios, la actividad comercial, se irá implementando y se irá midiendo los resultados y si hay rebrotes que deberán ser combatidos y tratar de que la situación no se salga de control. Todo el mundo tiene la confianza de que la situación no va a salirse de control en República Dominicana. Aunque hay algunos indicadores alarmantes en cuanto a la expansión
del número de contagiados y todo el mundo atento a la cantidad de decesos y a la cantidad de pacientes que está en las UCI, en las unidades de cuidado intensivo, y que están conectados a un respirador, que son los puntos más importantes. El número de contagiados, como hemos dicho muchas veces, no es tan importante, porque simplemente indica la cantidad de pruebas que se están aplicando. Ya Félix trató ese tema. Ahora, en otras áreas de la economía, pero fundamentalmente del desarrollo del país y de la vida nacional, como es la educación, hay mucha atención pública y de las autoridades. El Consejo Nacional de Educación hoy estuvo conociendo inició el conocimiento de cuáles serían los planteamientos, los nuevos esquemas con que se impartirá clase en República Dominicana. Y nosotros podemos decir desde aquí, ahora mismo, que la educación a distancia llegó para quedarse. La educación a distancia llegó para quedarse. Un educador como Waldis ya tiene que estar pensando que muchas de sus plataformas y de sus módulos y de sus sesiones de educación a un nivel superior, porque es una formación superior la que imparte a través del Instituto José Francisco Peña Gómez de Administración Municipal, serán impartidas sobre plataformas digitales o con ese apoyo. Pero lo mismo está pasando en la universidad. Las universidades hace tiempo, las más avanzadas, que tienen plataformas digitales, pero universidades como la Autónoma de Santo Domingo, que es la más económica, la de más prestigio histórico, aunque su calidad académica ha descendido en muchos renglones, conserva un gran prestigio en carreras tradicionales como medicina, ingeniería, arquitectura, odontología, que son precisamente las que van a demandar más el carácter presencial. Sin embargo, las carreras de avanzada, como las de diseño de páginas web, mercadeo digital, marketing digital, mejor dicho, todo ese tipo de cosas ya están en línea. Toda esa va a desechar pagar altas matrículas en universidades de prestigio como serían en República Dominicana, INTEU, UNIBE, Pucamaima y hasta la UFU. Porque dicen, bueno, pues yo puedo estudiar en una universidad de Argentina o de cualquier otro lugar. Pero ¿y la educación básica? La educación básica y media. Hermano Johnny, el tema es complejo. Porque los padres quieren mandar a los niños para que los cuiden también en la escuela. Bueno, pero es complejo. Por ejemplo, en las universidades y en la escuela pública hay un problemazo. Y el problema es de hacinamiento. Nosotros tenemos 33 y 40 niños por aula. Y tú tienes en la universidad 33 y 40 alumnos por aula. De antemano, eso te plantea un problema de hacinamiento, porque el tema no está entre colocar una mesa y otra. No, el tema está en que el espacio no da. Entonces, tú no le puedes decir a un estudiante de forma no democrática que él no puede seleccionar esta materia y que el cupo en vez de 30 van a ser 15 por prevenirlo porque también representa para la universidad un aumento de nómina, o la contratación de un nuevo maestro, o de una especie de horario. Es un tema complejo. Entonces, tú dices, bueno, sí, vamos a utilizar el tema de la web. Las clases van a ser vía web. Pero hay clases que necesariamente de ciencias exactas, como medicina, como matemáticas, como física, que las clases deben ser presenciales. Deben ser presenciales, los laboratorios, etcétera. Todas las carreras que representen un modelo de práctica tienen que ser presenciales, porque es vital. Hay otras que no, que pueden ser audiovisuales. Entonces, el Consejo Nacional de Educación se enfrenta a ese modelo de dilema, al que nosotros no estábamos preparados porque el COVID te agarra de sorpresa. Y eso que tú dices del salto tecnológico hacia la web es obligatorio, pero todo proceso cuesta y todo proceso perjudica a alguien. Y va a haber perjudicado. Oigan esto. Johnny plantea, y ustedes, el problema de la educación y todo eso. Ese es uno. ¿Cuál es el problema que para mí tiene la República Dominicana? Que el modelo para reinsertarnos de nuevo en la economía, lo que hemos tomado, en vez de analizar nuestra realidad y partir de ella, hemos tomado modelos de otros países cuya economía no se corresponde con la nuestra. Nosotros tenemos una economía mayormente informal. Y la otra parte, que la economía nuestra depende del turismo. Y el turismo está en el suelo a nivel mundial. Entonces, cuando a mí me hablan de ir desarrollando la economía,
en las condiciones que se está haciendo aquí en la República Dominicana hoy, es un divorcio. Ese tipo de apertura económica tú lo puedes hacer en países donde la economía informal es baja y el empleo formal es mayor. Entonces, ya aquí la gente no es que va y depende de un patrón, es que aquí tenemos esa gran, ahora como le llaman, los emprendedores, los independientes, los que trabajan por cuenta propia, como usted le quiera llamar. Pero estamos viviendo en ese ritmo de economía. Pero es posible en economía del turismo y de zona franca, que es lo que nosotros tenemos hoy. Pero mira, hay que ver una cosa bien clara. Siempre la crisis perjudica esta crisis perjudica a la mayoría y gente que se benefició de ella, porque de toda crisis hay alguien que se beneficia. Claro. Ahora, el tema está con nosotros en la economía, que el gobierno tiene que decírselo claro a la gente. Hay empleos que se perdieron que este año no se recuperan. Porque eso que tú dices del turismo, el turismo va ahí, no importa que tú lo abras hoy. Tú lo abres hoy completo y él va a cancelar la mitad de los empleados porque no va a tener, él puede tener oferta de 20 habitaciones y nada más se le va a llenar 4. No va a necesitar los 20 empleados que tenía. ¿Me doy a entender? Por tanto, en el turismo hay empleos que este año no son recuperables. Dependerán del 21 si hay las condiciones, porque lo que yo estoy escuchando, por ejemplo, que la vacuna que está más adelantada, que es la vacuna de la Universidad de Oxford, de París, él está diciendo que si... Inglaterra. Sí, Inglaterra está diciendo, perdón, que si la vacuna se consigue, que ya va en una prueba de 10,000 personas, que la van a ejecutar. Para 10,000 personas, sí. Tendrían un millón de la vacuna para septiembre. Cuando nosotros estamos hablando de 7,000 millones de personas, eso no sería ni el 0.1% de la población mundial. Eso va a ser una carrera. Entonces, eso es un problema. Una vacuna de esas, si hoy costaría millones de dólares. Sí. Entonces, mientras exista el terreno fértil, como decía Waldo, de la posibilidad de que la gente, el 80% de los ciudadanos del mundo no tengan inmunidad, entonces las economías estarán amenazadas, porque ¿quién va a salir para ningún país? Yo creo, con el objetivo de cuidar la farmacia. Yo creo, no, hay que estar claros en que la educación a distancia llegó para quedarse. Eso va a seguir. Sí, entonces, la otra parte económica que Waldi dice, del empleo que no se recuperará, también está el tema de la oferta y la demanda con lo que tiene que ver cómo la economía queda con respecto a la moneda. Porque para mí, en lo personal, ya el COVID logró su objetivo. En muerte es mediano, como dice Waldi, pero en economía el efecto es catastrófico. La pérdida ya esto es un huracán de mayor magnitud. Entonces, el que no quede endeudado, porque oiga, cuando el gobierno habla, yo le voy a dar los 5,000 pesos a personas. Y el gobierno dice, yo le voy a prestar la mitad a la microempresa. Esas microempresas antes de esto no debían, pero producto del COVID están obligadas a endeudarse. Entonces, el COVID es un pasivo. El COVID es una gripe en la economía que no es recuperable por lo menos en los próximos 5 o 6 años. Esto no es tan fácil como la gente lo está mirando, es un drama. Yo quiero, Félix, insistir en que así como los presupuestos de salud habrá que reformularlos, tomando en cuenta sobre todo la calidad de la inversión. Buenos pagos a médicos y mientras mejor sea el médico, más hay que pagarle. Al personal de salud, enfermeras, bioanalistas, hay que tomar en cuenta la productividad de cada uno de ellos. El sistema no puede darse el lujo de pagarles altos sueldos a médicos que no sean productivos. Eso será escalonado. Inversiones en ventiladores, respiradores, habitaciones y equipos para unidades de cuidado intensivo, buenas ambulancias, preparación constante de paramédicos en los aeropuertos y puertos de entrada y salida del país, equipos para recibir cualquier emergencia. Porque si en un momento dado llaman que hay un paciente, que hay un viajero que está infectado de algo que no se sabía, pero se avisa, hay que recibirlo con los equipos adecuados. Y lo mismo pasa con la educación. Crear la cobertura necesaria, los laboratorios de informática, no los laboratorios de enseñanza de informática, los laboratorios de preparación de contenidos y todas las escuelas con Wi-Fi. Y hay que pensar que la recomendación es 15 alumnos por aula en lo adelante. 15 alumnos por aula. Eso implica una contratación mayor de profesores. Y es lo que dije. Una dotación mayor de equipo, pero en el sector privado no es que estamos mejor,
la mayoría de colegios de clase media que no son de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica no cuentan con plantas físicas adecuadas. Muchos están en casas adaptadas para un colegio, que tienen una escalerita pequeñita. Cuando los estudiantes van en grupo, en tropel, uno pegado del otro. Y pero, no amplitud de esas habitaciones para albergar estudiantes. Pero yo creo que el protocolo de salud no debe ser solo para el COVID. Yo pienso que nosotros tenemos que relanzar nuestro sistema de salud en orientación. Nosotros estamos viviendo, la humanidad está viviendo lo que le llaman la salud del bienestar. La gente está pensando mucho en la salud del bienestar. Por eso tenemos hoy una población mundial muy envejeciente y por eso el COVID ha dado tan duro. Los muertos del COVID son más de 66 años. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Salud. Orientación sobre nutrición. Nosotros necesitamos médicos nutricionistas porque somos lo que comemos. De la boca depende de lo que nosotros somos en salud, de los niveles de grasa que consumamos, de los niveles de azúcar, de los niveles de sal. Entonces, la orientación a que la gente coma sano, a que la gente coma alimentos de calidad. Ahí vimos en Estados Unidos una crisis de la carne, pero la crisis de la carne, el problema no era para la carne producida en granja, Waldi. El problema es que los ricos en Estados Unidos pagan el doble por un kilo de carne de una vaca que se haya criado con hierba, con alimentos naturales y no procesados. Entonces, nosotros tenemos que marchar hacia una salud de bienestar. El Ministerio de Deporte tiene que promover actividades masivas de la gente moverse, actividades físicas. Y obviamente, hablé del de agricultura, la parte de nutrición, hablé del de deporte, lo que tiene que ver con la movilidad y sobre todo la parte de la salud que tiene que ver con el ministerio. Promover una salud gratuita es el deber de un gobierno, pero sobre todo la calidad de la salud. No solo desde la red hospitalaria, sino también desde la atención médica, que nosotros venimos teniendo graves problemas sobre ella. Waldi. No, vamos a la pausa y venimos al último bloque. Política y elecciones. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, Waldi, la política, decía ahorita, he visto a muchos políticos con aglomeraciones de personas que no responden al protocolo. Y tú me dijiste entonces que tenía una noticia sobre un video de los barrios en la ciudad de Santo Domingo donde no solo no tienen mascarilla, sino que parecen favelas y parecen petares en Venezuela. Mira, cuando aquí se habló de la famosa cuarentena total, nosotros aquí discutíamos en el programa de que eso es una demostración de desconocimiento de la realidad dominicana, de los asentamientos humanos dominicanos. ¿Cuál es la realidad de eso? Que nosotros tenemos asentamientos humanos donde no es posible tú poner a la gente y trancarla 24 horas, ni 12, ni 8. ¿Por qué? Porque su espacio natural de convivencia social es ese pasillito. Son gente que duermen en un 4x4. Entonces, ahí duermen 5 y 6 personas. Tú no la puedes trancar en ese espacio. ¿Qué pasó hoy en Capotillo? Y ese video me lo pasó un amigo. Señores, en Capotillo, lo que pasó fue, en medio de toda esa aglomeración, cerca del mercado, de la entrada, de la Obando hacia Capotillo. Miren lo que pasó. Carol, pon ese video. Miren, señores. Y yo lo voy a decir por si Carol puede dejarla el audio. Sí. Se oye. Miren, oigan los tiroteos. ¿Qué fue lo que pasó hoy en Capotillo? Eso es Capotillo, señores. La 42. Ahí hay aislamiento social. Señores, ahí no entra ni siquiera la policía en medio de ese tiroteo. Mucho menos va a ir el Ministerio de Salud a poner alejamiento,
sea, la realidad dominicana es distinta a la realidad de otros países y tomar los modelos importados constituye un error para tratar este problema. Aquí hay que asumir una gran responsabilidad social y política. Es la clase política, la clase gobernante. Cuando hablo de clase gobernante, hablo de todos los que activamos en política, que de una forma u otra somos los que llevamos a la gente a votar cada 4 años, pero somos también a los que la gente recurre para resolver determinados problemas y somos los garantes de que se le presten servicios públicos al ciudadano. Entonces, ahí, tal como tú decías, Félix, ahí lo que hay son favelas, ahí lo que hay ya es un espacio de un Estado fallido. Ese Estado fallido que tanto se ha definido, estamos viviendo en Capotillo y en otros lugares de la parte alta de la capital. Unos tipos con metralleta, por una discusión cualquiera, ustedes vieron ahí cómo estaba el tiroteo al pecho. Y ese es uno de los videos que nos enviaron. Entonces, esas son preocupaciones que tenemos todos que tener. Si con esta decisión, si vamos a aumentar la prueba, si la vamos a llevar para esos barrios, yo confío ciegamente en mi médico. Bueno, América Latina es el país, el epicentro ya de lo que está, de la gran pandemia, y nosotros no escapamos, nosotros estamos en América Latina. Entonces tenemos que tenernos mucho cuidado, porque el otro día son muchos videos por todos los lados con las violaciones, jugando gallo, haciendo carreras de motores y apuestas, haciendo actividades deportivas, que la gente se entretiene, coge para la cancha y el barrio se va para la cancha. La policía, por eso yo decía que el ejército era fundamental, porque ustedes recuerdan que cuando aquí se generan problemas, el presidente Danilo Medina hacía brigada mixta, ejército, policía nacional. Eso no debió haberse quitado, el ejército debió haber estado de esa brigada, porque muchas veces no se resuelven. Waldi, vámonos para la política, que este último bloque de política. Antes debemos decir, con relación a la violencia, que no debemos perder de vista que América Latina, además de ser el continente más desigual, además de ser el más estancado económicamente, donde prácticamente ningún país salta hacia el desarrollo pleno, es también el continente más violento e inseguro de todos. Y tú puedes incluir el Medio Oriente, Afganistán y todo eso. En América Latina, en los diferentes territorios, es donde más violencia e inseguridad se genera. O sea, lo que pasa en México, en Guatemala, en Honduras, en zonas de Sudamérica, en Venezuela, es increíble. O sea, cuando tú haces la densidad de la inseguridad y tú haces una conjunción de lo que está pasando, es realmente grave. Y en República Dominicana, en determinadas áreas, también tenemos grados de seguridad que no preocupan a la ciudadanía. Hay foco. Waldi. Oiga lo que le voy a decir, me voy a quedar en la política nacional. La política dominicana, el que la ha podido vivir o la ha podido leer como resultado de lo que dicen los periódicos y por entrar a las páginas de internet. Si usted va y previo a cada periodo electoral busca las noticias, va a encontrar que la República Dominicana tiene políticos y tiene empresarios y tiene intelectuales que constantemente vuelan hacia el árbol que va a crecer los próximos 4 años. Y entonces, yo estoy viendo que esas aves están volando. Esas aves están volando al árbol que representa a Luis Abinader. Entonces, yo no le voy a poner nombre, pero hay gente que aquí nunca ha fracasado en eso. Entonces, se sientan 3 años y 11 meses, 10 meses, empleando a veces, siendo funcionarios del partido de gobierno, y en esos últimos 2 meses van, ¡pap!, y se arriman ahí. Votos que son necesarios, óiganlo, yo no lo estoy criticando. No, pero muy necesario. Usted tiene que sumar todos los votos, y más esos votos que le dan a la gente la percepción de que son gente que no pierden. Y oigan eso, claro. En una sociedad donde muchas veces se condena el transfugismo, a eso se le perdona, porque esos son los grandes estrategas, los grandes vivos, los que nunca pierden, y esos solamente se van al árbol que va a dar fruto. Entonces, ya a partir de ahí te digo, no le pongo nombre ni apellido, pero le digo que Luis Abinader tiene el carril de adentro para ganar,
porque a ese árbol parece que ya las abejas que siempre están en el poder están viendo que ahí está la miel. Pero se le puede poner apellido. Bueno, yo... Se le puede poner apellido. Bueno, a gente que viene del PRI. Es que hay que... No, pero son así. por Por ejemplo... y los muchachos que... Héctor, ¿cómo que se llama? ¿Cuál es el apellido de Héctor? No, pero Héctor Guzmán se ha mantenido en el PRD. ¿Se fue allá? Sí, pero ha sido uno de esos salquibanqui de la política. Igual que Carlos García. No, pero hay que ser claro. Hay que ser claro. Héctor Guzmán es uno de los tipos más consecuentes con cómo actúa. O sea, su conducta. No. Es que hay que diferenciar entre el que tiene el sagrado derecho a disentir y otros que no están dispuestos a que los partidos lo golpeen, lo humillen, lo desconsideren. Como amable. Héctor Guzmán no permite que nadie lo desconsidere. Se le fue a Peña en un momento determinado. Se le fue a Jacobo. Se fue del país. Entre el medio del pleito de la suegra y el nuevo por el pedacito del PRI que dejó a Jacobo. Él es el fundador. No, que él es el verdadero fundador del PRI. El verdadero fundador del PRI es Héctor Guzmán y ese grupo. Que es lo que le propone Jacobo. Pero miren una cosa. La política dominicana está clara. Nadie da a Luis en tercer lugar. Ustedes ven que aquí hay una guerra de encuestas. Todo el mundo colocando sus intereses. Luis quiere que Leonel quede en tercero. Bueno, pues le pone un 9. Gonzalo quiere que Leonel quede en tercero. Bueno, pues le pone un 5 y le pone un 3. Todo el mundo está haciendo política de acuerdo a sus intereses, pero nadie coloca a Luis en tercer lugar. ¿Por qué nadie coloca a Luis en tercer lugar? Porque Luis ha logrado reunificar el PRD viejo. Y es una verdad. Hasta el propio PRD y su sigla, en la hemorragia que se ve, porque la gente que no conoce la política y que ve a otra gente de aquí de la capital, pero cuando tú te vas a un pueblo como Asua, que ve a Mircea de Soto, que se va del PRD y seguramente en Luis Abinader, cuando tú ves una dirección como la de Bonao, una dirección como la de Cotuí, del propio PRD viejo que seguramente en el PRM, tú te das cuenta que en realidad hay una unificación del PRD liberal alrededor de Luis. Eso no se puede quitar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí hay mucha gente que todavía se cree sabio. ¿A qué está jugando mi partido? ¿Y a qué están jugando los dirigentes que están acompañando a Gonzalo Castillo? ¿Qué quiere ser Gonzalo? ¿Candidato o presidente? Porque hay posibilidad que usted quiera ser candidato. Porque ahí en el PLD hay 10 o 12 gente que le conviene que Gonzalo no gane. ¿Ustedes lo sabían eso? José Lalú, Abel Martínez, Julio César Valentín, Tommy Galán, Navarro, Domínguez Brito. A esa generación le conviene que él pierda. Si ellos quieren ser presidentes, porque ya ellos no necesitan más nada. Le conviene, pero sí. No estarán pensando en eso. No, yo no estoy hablando de eso, no, aquí nadie está pensando en nada. Yo lo que estoy diciendo es que si el PLD estuviera pensando en un proyecto de poder para ganar elecciones, Leonel Fernández no se hubiese ido del PLD. Porque el PLD, ¿cuál es la ventaja de Luis? La ventaja de Luis es que unificó el peñagomismo, unificó el PRD liberal. Entonces el bochismo se dividió. Entonces aquí hay gente soñando todavía que cree que dividido va a ganar. Y entonces, aún dividido, sigue dividiéndose más, peleándose con Leonel. El PLD lo que tiene que hacer es un recuentro. Danilo Medina está obligado. Yo siempre llamo a mi amigo Danilo Medina y a Leonel Fernández que no espere que le dé cáncer para reunificarse, que se perdonen y que hagan un acuerdo para que la política aquí tenga sabor. Porque es difícil en esa coyuntura un PLD dividido ganarle a Luis. No seamos locos. Félix, y amigo, oigan, Félix, oye, tú has señalado una serie de hechos, pero el éxito del PRM ha sido tener dentro de ese partido a un político maduro sagaz, que se llama Hipólito Mejía, que no genera pleito. La unidad de ese grupo. Claro. Lo que fue dos grupos, Hipólito ha logrado hacerlo uno solo. Entonces tú encuentras a César Cedeño al lado de Luis Abinader.
Pero ¿qué encuentras. le costó a Hipólito reencontrarse con la unidad? Porque Hipólito como político era el símbolo de la división en la República Dominicana. Hipólito rompió el PRD para elegirse. Votó a Tuey del PRD. Votó a Ikea. Sacó a todo el mundo del PRD. Y después que él fue candidato, lo dividió y formó el PRM. Él y Luis. Te voy a lo siguiente. Pero está actuando diferente. Hipólito para nosotros, Mejía, que la Hipólito fortaleza de Mejía, la unidad la rompimos. El único político dominicano que ha aceptado las derrotas ha sido Hipólito Mejía. ¿Y qué hace Hipólito hoy? Hipólito dice, no, Luis va a ser presidente, llueve todo vete. Pero tiene, oye, ahí está Carolina, manejando la Secretaría General de su partido, pero manejando el partido junto con Paliza. Está unificado. Se ha logrado una unidad. Claro. Y esa unidad, cuando se produce arriba, se refleja abajo. Y voy a decir lo siguiente. Mire, y quizá esto no le guste a mucha gente lo que voy a decir, pero el futuro del liderazgo dominicano en un país como este, donde nadie se retira, y después que Balaguer volvió al poder en 2 ocasiones, una cuando lo sacaron diciendo que era muñequito de papel, y 2 cuando le dijeron que iba para la tumba en el 78, y volvió las 2 veces. Cuando tú tienes ese tipo de fenómeno, aquí tú no puedes decir nada. Por lo tanto, claro que no. Mi cuestión es que en este camino de estos 40 y pico de días, las elecciones lo va a definir en gran medida la actitud que tenga la dirección política dominicana de no atentar contra el sistema democrático. Si aquí se dispara con información falsa y manejada sobre los efectos del COVID, las consecuencias van a ser impredecibles. Yo creo que a menos de 2 meses para las elecciones pautadas para el 5 de julio, y tal como dice la premisa de Félix, de que las encuestas perfilan los diferentes posicionamientos, yo creo que será importante que cada proyecto político, no solamente cada candidato, porque cada candidato también es su propio estratega principal, va a definir de aquí a un mes, de aquí al 21 del mes que viene, cuando faltarán entonces menos de un mes para las elecciones, mucho más de un mes, su ajedrez político, su estrategia, su expectativa, ¿cuál será? Si será ganar en primera vuelta, si existe la posibilidad. Aquí nadie va a ganar en primera vuelta. Waldi tiene los dientes pelados y riéndose, porque Danilo y Lionel se la han puesto en bandeja de plata. Agua tata. Nos vemos el próximo lunes aquí en Telenoche. Quédense en su casa, quédense en su casa. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.